Me presento, soy Rosalía Blanca Peloc del Instituto número 6043 Jorge Luis Borges de la carrera del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura. Ahora voy a hablar acerca de la lingüística, de lo que aprendí durante el año. Para comenzar, voy a definir o voy a hablar un poco acerca de qué es la lingüística. Según Andrés Martinet define a la lingüística como aquella ciencia que estudia el uso del lenguaje, ¿no? O sea, la forma en que hablamos, en que él va a decir que estudia de una manera científica y observable, o sea, no prescriptiva, no va a observar lo prescriptivo, sino lo observable de los hechos, ¿no? Del lenguaje. Por otra parte, él va a decir que la escritura es uno de los anexos de la lingüística, o sea, que permite a las personas pensar, ser más crítico, o sea, ayuda a desarrollar el pensamiento humano. Eh, Asimismo, también él va a decir que eh, como, como, la, como, que la, como que nosotros como seres humanos, primeramente aprendimos a hablar y después a leer, o sea, la palabra viene a doblar a la escritura. Eh, Asimismo también él habla un poco acerca de que el lenguaje es un carácter vocal, o sea, es una de las características que él dice, ¿no? Que el ser humano habla, o sea, se expresa de una manera oral, o sea, para entender, ¿no? a las personas y para entender, digamos, y comprender al mundo, es vocal, digamos, eso es lo que se refiere, es vocal el lenguaje humano. Por otra parte, también él decía que el lenguaje es una institución humana y constituye un instrumento central de comunicación y además funciona como soporte, o sea, del pensamiento, ¿no? Muchas veces nos preguntaríamos si sería posible pensar sin un marco lingüístico. Una de sus propiedades, o sea, fundamentales, es la de la articulación. Él dice que en la primera articulación él habla acerca un poco de los monemas, que es, ¿no? Para crear palabras, o sea, habla de la economía del lenguaje. Y a partir de la economía del lenguaje podemos crear una gran cantidad de palabras. eh, y también habla de la segunda articulación, que es una unidad con sentido, o sea, mínimo, donde se pueden crear los fonemas. Bueno, para seguir también voy a hablar un poco de la gramática generativa que habla Chomsky. Según Chomsky sostiene que el lenguaje no es un simple conjunto de frases memorizadas o chiquitas, sino por el contrario, él dice que es que a partir de un repertorio, o sea, finitas de palabras, somos capaces de producir, o sea, infinitas oraciones, incluso podemos usar nuestra creatividad, depende mucho de la creatividad de la persona. Asimismo también voy a hablar de la lengua y la cultura. Según George Jules, él dice que la cultura es el conjunto de conocimientos e ideas que un individuo aprende al integrarse a un grupo social. La lengua es parte de esa transmisión cultural. Y nos ofrece un sistema de categorías para organizar la realidad. El vocabulario funciona como un conjunto de etiquetas que heredamos en nuestra comunidad, ¿no? También por otra parte, según Lera Borodowski, ella dice de cómo, ¿no? De cómo las palabras influyen en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro, de cómo percibimos y recordamos o decidimos acerca de, de, de la lengua, ¿no?
ella dice que, por ejemplo, ella se hace una pregunta, em, ¿cómo la lengua configura nuestro pensamiento, no? También ella hace una pregunta muy impactadora y muy también llamativa, digamos. ¿Por qué los seres humanos somos tan inteligentes? Y bueno, ella responde, dice que eh, a nosotros nos hace, a nosotros como seres humanos, una de las herramientas mágicas, o sea, que nos separa del resto de los seres vivos y o sea, de los animales, es el lenguaje, porque el lenguaje es, digamos, nuestra herramienta mágica, eh, que es una habilidad, ¿no?, para crear sistemas de comunicación, dice, complejas, que también son sistemas para el propio pensamiento, para su desarrollo y su almacenamiento. Asimismo, dice que el lenguaje, ¿no?, como decía George Jules, que crea categorías, ¿no? Y bueno, Leravodowski también dice que el lenguaje crea categorías, o sea, constantemente. Una categoría muy común es la del género. Entre muchos idiomas, por ejemplo, el español dice que crea muchas categorías masculino y femenino, haciendo, por ejemplo, alusión a que las mujeres son, no sé, por ejemplo, no sé, son una cosa, los varones son otra cosa. También por otra parte, ella dice eh, la- em, que los hombres y las mujeres en general, em, o sea, somos diferentes, pero como al ser humanos categorizamos todo. Y también dice que la comunicación no es perfecta. O sea, es imposible porque el lenguaje es un sistema imperfecto, desordenado, que nuestro cerebro es un sistema también imperfecto, desordenado, y que somos capaces, ¿no?, de, de hacer que esa complejidad florezca porque permite que haya una variedad increíble de un constante cambio. Por otro lado, también dice, ¿no?, que las lenguas son un ente vivo y están en constante cambio y evolución, y las personas las modifican para adaptarlas en nuestras necesidades, o sea, nuestras necesidades las modifican. Eh, por otra parte, también quería retomar o tomar lo que ella hablaba acerca del bilingüismo. Hablaba de que, o sea, si una persona aprende dos idiomas, eh, se va a manejar, digamos, en contextos diferentes, pero, pero va a saber diferenciar, digamos, lo que está hablando. Bueno, por otra parte, también quería hablar de la pragmática, un poco de que hablaba George, de, de George Jules, que él decía que la pragmática se centra, ¿no?, en el uso o sea, se centra o estudia el uso del lenguaje en contexto, ¿no? Y él habla del significado invisible, ¿no?, de que lo que queremos decir, que muchas veces no lo decimos, pero está ese significado invisible. Según George Jules, dice que la comunicación no depende solo de conocer las palabras, sino del significado para el hablante. Mucho del significado, como decía, ¿no?, del significado invisible, porque lo inferimos sin que sea dicho explícitamente. Bueno, por otra parte, también Grice propone, ¿no?, que dentro de una conversación siempre tiene que haber una cooperación o una colaboración para entenderse entre receptor y emisor, ¿no? Y donde tiene que reinar la cortesía. Dentro de una conversación siempre va a
va a haber esa, esas implicaturas que van a surgir, digamos, por ejemplo, si yo hablo con un amigo y quiero mentir, van a estar unas implicaturas de veracidad o de cantidad. Bueno, y también para finalizar quería hablar un poco acerca de la sociolingüística, que estudia, ¿no?, también el uso del lenguaje, y también por otra parte quería hablar de la escritura y de la oralidad. La oralidad es cuando eh, hablamos, hacemos uso de nuestro lenguaje, y la escritura es cuando están escritos en los libros. Por ejemplo, la escritura permanece más eh, como por ejemplo en los cuentos, ¿no? Según se dice, o según lo que se dice, es que la comunicación oral es efímera, o sea, es inmediata. En cambio, la escritura es estable y diferida. Eh, por otra parte, también la oralidad es natural, ¿no?, y anterior a la escritura. La oralidad primaria se da en las culturas. eh, en cambio, la escritura es permanente, permanece con el tiempo. O sea, como por ejemplo este libro que yo tengo, que es el del Quijote de la Mancha. eh, es un libro escrito de hace mucho tiempo, pero sigue, o sea, en permanencia. Bueno, eso quería hablar un poco y gracias.